como le acaba de decir, donde dice enfermedades benignas de la próstata, ¿no es así? Y ustedes acá leerán que ahí dice enfermedades no malignas de la próstata. Cualquiera puede pensar que estupidez, más o menos lo mismo. El asunto es que para mí no es más o menos lo mismo y les voy a explicar por qué. En la idea popular y habitual de la sociedad, culturalmente hablando nuestra, maligno significa casi lo mismo que cáncer, por lo menos en medicina. Y cáncer significa muerte. Pero benigno significa, como dice ahí, algo leve y poco importante. Entonces, hablar de enfermedades benignas de la próstata sería hablar de algo leve y poco importante, que yo creo que realmente no es tan así. Para empezar, esto se lo van a decir seguramente y mucho mejor dicho los oradores que me sigan. Pero si consideramos cada 10 cánceres de próstata diagnosticados con seguridad, o sea, por biopsia, 2 o 3 mueren por su enfermedad, pero 7 u 8 o se tratan y se cura su enfermedad, o se tratan y no se curan pero viven tanto tiempo que al final se mueren por otra causa, o sin ni siquiera tratarse, la enfermedad es maligna pero tan suave, por decirlo de alguna manera, que el paciente sigue viviendo y también termina muriéndose de otra cosa. En cambio, algunas de las enfermedades no malignas, por ejemplo, una prostatitis aguda. Una prostatitis aguda no tratada o descuidada puede llevar a una sepsis, que es una infección generalizada del organismo, que más de una vez puede terminar en la muerte de la persona. Y un adenoma de próstata o hipertrofia, que se llama hipertrofia benigna de próstata, puede llevar con el correr del tiempo también, si no se le presta la adecuada atención, a una insuficiencia renal crónica que precise un tratamiento de diálisis, que ustedes saben que es el famoso riñón artificial, cuya calidad de vida no es la ideal, y también puede llevar a la muerte. Entonces, ¿eran procesos benignos? Yo creo que en estos casos la palabra benigna no está demasiado bien utilizada, ¿verdad? Porque las consecuencias son bastante malas. Entonces, para entrar en tema vamos a hacer una mínima reseña de qué es la próstata y para qué sirve. ¿Qué es la próstata? La próstata es un órgano genital del varón. Este órgano, que tiene el tamaño de 2 aceitunas juntas o una ciruela chiquita, esto sería el corte de un individuo que tiene la cabeza en este sentido, los pies en este sentido, acostado de espalda. Esto sería el hueso del pubis, el empeine, como se dice muchas veces, esta cavidad redonda de la vejiga, esto es el intestino, el recto, y acá estaría el ano, y acá el nacimiento del pene. Entonces, la próstata es esto que se ve acá, que está por debajo de la vejiga, por delante del recto y por detrás del hueso del pubis. Y es atravesado por este conducto, que es la uretra, el conducto por donde se elimina la orina, y además a la próstata la atraviesan los conductos eyaculadores por el cuales viene el semen formado en la misma próstata y en las vesículas seminales, y habitado por los famosos espermatozoides que le dan su razón de ser, gracias al cual la raza humana sigue reproduciéndose. Entonces, cuando nosotros tenemos que revisar la próstata, es acá hablo de los médicos, introduciendo el dedo en el ano, podemos tocar la cara posterior y las caras laterales, con lo cual nos da una buena idea de su estado, pero la parte de adelante y de arriba obviamente no podemos tocarla.
¿Cuál es la función de la próstata? En parte ya lo dije, que es formar parte del líquido seminal. En volumen, más o menos la mitad del líquido seminal está formado por la próstata, la otra mitad por las vesículas seminales, y el contenido principal, como dije, los espermatozoides, están formados obviamente en los testículos. Vamos a comenzar entonces ahora a tocar el tema y vamos a hablar de dos enfermedades fundamentales dentro de las no malignas. Una son las prostatitis. De las prostatitis crónicas vamos a hablar después, pero la que es importante conocer para el común de las personas y más de los varones es la prostatitis aguda. Una enfermedad aguda, como una apendicitis aguda, es una enfermedad que se produce de golpe, digamos, rápidamente y que puede alcanzar una gravedad importante. En el caso de la prostatitis, generalmente hay el antecedente de un proceso infeccioso y muchas veces a nivel del aparato urogenital. Una uretritis, una infección urinaria pueden ser el comienzo de una prostatitis. Y a veces también puede ser un proceso totalmente lejano y que se disemina por la sangre y se localiza en la próstata. De cualquier manera, eso produce una inflamación prostática, lo cual lleva a dolor y dificultad miccional, porque la próstata inflamada aprieta la uretra que ustedes vieron en el gráfico anterior que pasa a través de ella, y eso hace que cueste orinar. En la revisación, la próstata es muy dolorosa, es lo mismo que una apendicitis aguda o que un dolor de una amigdalitis. Duele mucho. Y una característica que muchas veces incluso aparece antes de estas otras alteraciones es la fiebre y el mal estado general, como todo proceso infeccioso serio.